Emprendemos ruta por la provincia. La primera parada nos lleva hasta Lerma, donde hace pocos días se presentaba el segundo tomo de una serie de libros dedicadas a fotografías antiguas de Lerma, que se ha dedicado a recoger y organizar Luis Miguel Orcajo. Con él, en la presentación de este libro, Lerma en el recuerdo, ha estado mi compañero Luis Ángel Rozas. La fotografía nos permite acceder a retazos de nuestra historia más reciente a través de la recopilación de diferentes instantáneas. Eso es lo que nos ofrece un libro que acaba de salir al mercado, Lerma en el recuerdo. Es la segunda edición, un segundo volumen que recopila una serie de fotografías, más de 1 millar del último siglo y medio, para conocer a aquellas personas que habitaron en la Villa Ducal. Luis Miguel Orcajo ha sido el encargado de esa labor de recopilación de estas fotografías antiguas para recordar cómo era hace décadas la Villa Ducal de Lerma. No es la primera ocasión, es el segundo volumen y la primera experiencia fue muy positiva, ¿no es así, Luis Miguel? Sí, la verdad es que la primera experiencia va a hacer ahora 6 años. Salió, la presentación se hizo concretamente el 15 de enero de 2015, ¿no? Entonces, en aquella ocasión hicimos una tirada de 600 ejemplares con unas 315 páginas y yo creo que en 4 o 5 meses se agotaron. Fue una experiencia muy agradable y muy interesante. La verdad es que en este segundo tomo nos hemos centrado más en personas que en espacios arquitectónicos o en edificios, ¿no? Es un libro con un poquito más de corazón, con más personas identificadas, con lo cual el trabajo de investigación para documentar todas esas fotografías ha sido mucho más laborioso. Tiene también más páginas, tiene 400 páginas y también va a ser una edición un poquito más amplia, de 800 ejemplares. Cuéntanos cuántas fotografías se incluyen en este segundo volumen y también cómo ha sido todo ese proceso de recopilación y recogiendo todas esas fotografías. Bueno, mira, la recopilación de todas esas fotografías se empezó justo cuando acabamos de presentar la anterior edición, el anterior volumen. Entonces llevamos recopilando fotografías alrededor de casi 6 años. Y concretamente, trabajando en este libro con las fotografías recopiladas, pues llevaremos 2 años aproximadamente. Primero hay que hacer una selección previa de las que tienen interés general, porque aunque sean en su mayoría de personas, hay imágenes de fiestas familiares que no tienen interés general, pero otras sí lo son, ¿no? Entonces, habremos recogido alrededor de 3.000 fotografías aproximadamente. De todas esas 3.000 fotografías hemos seleccionado 1.118, que son las que aparecen en este ejemplar. 1.118 fotografías, que salvo error, no será ninguna coincidente con la del primer volumen, ¿no? Entonces, la primera tarea era la de seleccionar, la segunda tarea la de restaurar. Hoy las fotografías viajan en el móvil, pero antes las fotografías viajaban en la cartera y muchas de esas fotografías pues ha habido que restaurarlas, ha habido que hacer una labor bastante importante de restauración en ellas para que cuando ahora van a lucir nuevamente en este libro, las fotografías luzcan con todo su esplendor. 1.118 fotografías que nos cuentan 1.118 historias cotidianas, ¿no?, por las calles y plazas de Lerma. Por supuesto que sí, además 1.118 historias amplísimas, porque hay fotografías grupales que cada uno de los que allí aparece te contarían lo que ocurrió ese día, en ese momento, de un modo diferente, ¿no? Ha sido muy enriquecedor el hablar con lermeños que a través de las redes documentaban las fotografías y para poner el nombre a una persona te contaban una historia. Y tú decías, macho, acaba ya, que tengo que seguir, ¿no? Y es que están deseosos de contar su historia. Entonces, este libro no es un libro de fotografías, es un libro de nuestra historia, de nuestras pequeñas historias de un pueblo como Lerma. ¿Aproximadamente a qué épocas hacen referencia estas instantáneas? ¿Cuáles serían las más antiguas? Pues las más antiguas son de finales del 1800. Por Lerma pasó un fotógrafo magistral, que desconozco su nombre, que trabajaba con placas y hacía unas fotografías preciosas. De hecho, una de ellas es la que aparece en la portada del libro. Es una fotografía que originalmente es en blanco y negro, nosotros la hemos coloreado como se hacía en la época, se llamaba solarizar, iluminar las fotos.
Entonces, iluminar las fotos se hacía con papeles de anilina para darle esos colores suavecitos, ¿no? Esta fotografía es una obra maestra, tiene una definición maravillosa, es un posado, está cuidada en la iluminación, en la composición, era un verdadero artista. Esta fotografía puede ser de las más antiguas que aparezcan en el libro, junto también una serie de fotografías de las mozas de la Virgen, con el vestuario original, su vestimenta original, que en nada se le parece a la vestimenta que ahora utilizan, una vestimenta que se ha perdido y que gracias a estas fotografías ahora podemos apreciar cómo era, ¿no? La mayoría de las fotografías, porque cuando te dicen, pero tú eres el autor, ¿no? Yo no soy el autor de nada, yo he sido el que he recopilado las fotografías que hicieron mis antecesores en Lerma, ¿no? Que por avatares de la vida se han perdido sus negativos, sus archivos no existen, y la mejor forma de poner en valor su trabajo y de honrarles tributo es recuperando su obra y aglutinando su obra en un libro que esté al alcance de todo el mundo, ¿no? Que sea casi un libro de consulta. Algunos dirigentes o directores de residencias dicen que tiene una función terapéutica. Estoy hablando de la residencia de Lerma, ¿no? Porque nuestros mayores cogen el libro, y hablo de la anterior edición, del anterior ejemplar, ¿no? Y le ojean muchísimo, y cada vez que se paran en una foto encuentran una cara nueva. Este es a fulanito, y se acuerdan de fulanito, y a ellos, este tipo de cosas a ellos les hace mucho bien. Yo creo que ese fue el gran éxito del primer volumen, y que se agotó tan rápidamente porque tenía un interés general. Estábamos hablando de ese fotógrafo de finales del XIX, principios del siglo XX. Era muy habitual en esa época que los fotógrafos fueran viajeros, que llegasen a una localidad y se dedicaban a hacer retratos, la gente posaba, la gente pagaba por esas fotografías, pero era la única manera de acceder a una fotografía. Sí, y es curiosísimo y es maravilloso verlo, porque hoy esta generación, que estamos hartos de imágenes, que cuando alguien saca el móvil decimos, no más fotos, por favor, somos los que menos recuerdos tenemos. Al final nuestras fotos se pierden, desaparecen, se nos muere el móvil, se me ha muerto el móvil, se me ha infectado el disco duro, nos hemos quedado sin los recuerdos, ¿no? Esos fotógrafos que venían, que viajaban y que se paraban de vez en cuando en una localidad y retrataban a las personas, eran maravillosos. Y además, uno que pasó por Lerma, que desconozco su nombre, tenía la costumbre de salir él en sus fotografías. En este nuevo volumen de él existe esta que del taller de carretería, que por lo buena que es tiene que ser suya, pero en el anterior volumen había varias fotografías, casi todas arquitectónicas, en las que él aparece en las fotografías. Era un señor con sombrero, y él salía en todas las fotografías posando con su sombrero y su maletín, y eran unas fotografías maravillosas. Antes la gente veía una cámara y posaba, y sonreía, y ibas a hacer la foto y sonreían, luego si quieren la compran, si no, no, pero salga usted guapo. Ahora no, ahora estamos hartos de imágenes, saturados de imágenes, y es más, salen filtros para que las imágenes sean malas. He metido un filtro que salimos suaves. No, sales desenfocado, sales hecho una mierda. Ahora está de moda que las imágenes sean malas. Y antes los fotógrafos creaban imágenes buenas, imágenes de una altísima calidad. Como bien nos decía, imágenes, sacarse una fotografía en esas épocas era motivo de fiesta. La mayor parte de esas fotografías vemos que son celebraciones, bien celebraciones familiares, pueden ser bodas, pero sobre todo celebraciones de festejos populares que nos permiten también recordar cómo eran entonces las fiestas, cómo se celebraban esos días grandes en Lerma. Sí, hay un amplio apartado a las fiestas, porque otro de los problemas a la hora de hacer un recopilatorio de imágenes es el decir, ¿y ahora cómo lo montamos, no? Lo hacemos por cronología y te queda una ensalada de cosas, ¿no? Nosotros lo hemos hecho por temario. Entonces, cuando llegas al temario de fiestas de Lerma, empiezas a ver una serie de imágenes de lo que hoy son las reinas de las fiestas. Antes eran manolas en Lerma y iban vestidas de goyescas, en un carruaje que nada tenía que ver con una calesa, pero se adornaba con tanto mimo y con tanto capricho que era maravilloso. Y entonces de ese tipo de fotos hay muchas en este libro. Hay otro buen grupo de fotos de mulilleros. Las fiestas de toros
en Lerma tenían mucho arraigo, hoy ya no lo tienen tanto, hoy no lo tienen en casi ningún sitio, ¿no? Pero en Lerma entonces ser mulillero era ser algo importante, y de hecho eso nos lo transmiten en las fotografías, los mulilleros, posando con las mulas engalanadas para el festejo taurino, y vamos, algo muy importante ser mulillero. Entonces también hay un apartado concreto dedicado a los mulilleros. El teatro era muy importante. Lerma siempre ha sido un pueblo de actores, y el escenario nos gusta tanto de arriba como de abajo. Y hay otro apartado dedicado al teatro, que entonces se hacía en el desaparecido Cine Zorrilla, y señores que hoy ya no existen, ya han dejado de vivir por la edad, ¿no? Y ves que el teatro no se ha inventado ahora en Lerma se viene haciendo teatro desde hace muchísimos años. Otro grupo importante de fotografías por su temática son esas dedicadas a las labores cotidianas, ¿no? Las labores del campo, los diferentes oficios que se desarrollaban aquí en la Villa Ducal, y también, no nos olvidemos, de esas fotos de los escolares, de los diferentes grupos año a año que pasaban por la escuela de Lerma. Sí, las fotos de los escolares hablan solas. Tú ves una foto de un grupo escolar y enseguida estás viendo el poder adquisitivo de cada familia, por los zapatos que visten o que no visten, por las ropas que tienen o que no tienen. Es todo un encanto las fotografías de los niños en el colegio, y las hay muy, muy antiguas. Creo que en este libro la más antigua de niños en el colegio es de 1925, más o menos, sí, por esa época. Y son maravillosas. Y luego las otras fotografías a las que tú te referías, de cosas cotidianas. Hay unas muy bonitas dedicadas a las meriendas que se hacían en San Juan, al chocolate en San Juan, que se hacía de muchas maneras diferentes. Se hacía en la calle, se juntaban vecinos en la calle y hacían su chocolate, pero yo te hablo de vecinos de avanzada edad. Se juntaban y hacían su chocolate. Los niños se iban al campo con un canasto en el que metían sus cosas, no faltaba el garrafón de vino. Es curioso. Y hacían sus meriendas, pero desde muy niños. Y los jovencitos, las parejitas, pues también iban, pero ya iban por la tarde, o sea, dependiendo de la edad tenían unos horarios, tenían unas costumbres. Y las de oficios también. Hay unas fotografías maravillosas de un boticario trabajando en su botica. Y son estupendas. También hay fotografías a las que tú te referías de la gente posando en ese avión de mentiras que está pintado en una tela, que ha venido el retratista. Es un encanto. Yo, la verdad es que estoy enamorado de mi libro. Qué fácil queda decirlo, pero es verdad. Pasaría horas y horas hablando de las fotografías que han creado otros fotógrafos a los cuales admiro, porque además de hacer arte con la fotografía, hacían fotografía alimenticia, fotografía para comer, fotografía que la gente pagaba por tenerla. Hoy parece que la fotografía ha perdido valor, porque como apretar un botón en una digital no cuesta dinero, antes no, había que ser muy cuidadoso antes de apretar el obturador, porque te jugabas una placa que valía una pasta gansa. Por eso se cuidaban mucho los detalles en la fotografía. Muy bien, pues Luis Miguel, enamorado de su libro, dice, seguro que los lermeños están deseando también poder hojear ya ese segundo volumen de Lerma en el recuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.